Buenas noches, todos hermanos y hermanas en Cristo. Y hoy también estamos aquí, por la gracia de Dios, para seguir compartiendo con el libro Apocalipsis. Ahora estamos casi ya terminando con el estudio bíblico Apocalipsis. Hoy se marca el número 100 de la prédica del estudio bíblico Apocalipsis. Hasta ahora, ¿verdad? Y con mucha paciencia ustedes se acompañan conmigo profundizando la palabra de Dios con el libro Apocalipsis. Ya pronto, ¿verdad? Se va a realizar la finalización del estudio bíblico Apocalipsis. Espero hasta último momento estemos juntos para seguir aprendiendo más y más con la palabra de Dios. Hoy también para iniciar con el estudio bíblico Apocalipsis, con el número 100, con el tema el perfecto libro de Dios. Para esto vamos a orar para continuación. Sí, muchas gracias por su presencia. Si oremos, entonces juntos, sí, yo vamos a orar. Señor, muchas gracias por su gran misericordia y amor que tiene para con cada uno de nosotros, para alimentarnos y bendecirnos, para edificarnos sobre la base de la verdad tal como el Señor nos ha revelado en el libro Apocalipsis. Y realmente nos ha ayudado hasta hoy, Señor. Y bendiga, Señor, a todos nuestros hermanos y hermanas en Cristo y también todos nuestros invitados para que puedan estar bien de todo con la palabra del Señor. Realmente única brújula que el Señor nos ha dado para que nosotros tengamos una orientación correcta y perfecta es realmente la Santa Biblia, el Señor. Como tal, el Señor nos ha revelado en la Escritura divina, realmente nos muestra por dónde ir, a dónde vamos, de dónde venimos y cómo vivir y un día cómo morir. Y mientras vivimos aquí en la tierra, cómo caminar y cómo congregar y cómo servir a Dios y también cómo amarnos unos a otros en Cristo y también cómo llevar nuestra vida edificante para rescatar a muchas almas. En mucha detalle habla en el libro, pero más que todo, como finalizando en escribir. Señor, y realmente nos ha dado el libro Apocalipsis para que entendamos qué es lo que va a venir en pronto futuro y en el futuro, y qué es lo que va a venir, Señor. De cada cosa, cada detalle nos ha hablado. Hasta hoy estamos confirmando que la palabra de Dios, tal como está escrita en el libro Apocalipsis, se ha cumplido. Mayor parte y también se va a cumplir la parte resta como el libro perfecto de nuestro Dios, Señor. Ayúdenos hoy también para que podamos profundizar con cada detalle del mensaje que el Señor nos ha dado. Muchas gracias, Señor, por todo y dejamos todo en sus manos y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, entonces hoy vamos a buscar el libro Apocalipsis, capítulo 22, versos 18 y 19. Sí, vamos a leer. Sí, yo leo el libro Apocalipsis, capítulo 22, versos 18 y 19. Sí, yo leo. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a esta cosa, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Sí, hasta aquí. Sí, aquí en el Apocalipsis capítulo 22, ya como último capítulo, ¿verdad, Señor? Realmente cerrando el libro completo de Dios, realmente tendrá muchas cosas que quisiera hablar a nosotros, ¿verdad? Como a la Iglesia Santa, también al mundo entero, por todas las almas a quien Dios ama tantísimo, ¿verdad? Dios tendrá realmente muchas cosas, muchas revelaciones que quiere, ¿verdad?, darnos y hablar a cada uno de nosotros, ¿no? Pero aquí casi ya cerrando el libro Apocalipsis,
y nos dice, ¿verdad?, sobre la escritura, sobre el libro de la profecía de Dios. Aquí, final, ¿verdad?, cerrando la profecía completamente en el libro de la profecía de Dios, ¿verdad? Como último libro Apocalipsis, Señor, están poniendo una condición absoluta y también como una autoridad total sobre la escritura, tal como está revelada en el libro de esta profecía, dice, ¿verdad? Por eso aquí y podemos ver, ¿verdad? Que es el libro de Dios, la escritura de Dios, ¿verdad? Verso 18 dice, yo testifico, yo es el apóstol Juan, ¿verdad? Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de las profecías de este libro. Si alguno añadiere estas cosas, tal como está escrita, ¿verdad? Dios traerá sobre las plagas que están escritas en este libro. Así que no puede agregar más, tal como está escrita en este libro de la profecía de Dios. No puede agregar más. ¿Por qué? Dios nos ha dado perfecta profecía en este libro de la profecía de Dios, ¿verdad? Y verso 19, si alguno a quitarle de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Así no puede quitar tampoco, aunque no le cae bien a uno, pero realmente la palabra de Dios debe ser tratada como la palabra de Dios. Así que nadie puede manipularla, agregando según su gusto, quitándola según su gusto. Imposible, ¿verdad? Porque la palabra de Dios es una regla perfecta que Dios nos ha dado y así que no puede, ¿verdad? Agregarse ni quitarse más. Tal como está escrito en la Biblia, debe ser respetada como la palabra de Dios, como la profecía de Dios, como la medida con la cual Dios juzgue, ¿verdad?, el mundo entero también. Uno no puede manejar el tiempo, no puede manejar ¿verdad?, como rotación de la tierra. Si uno le gusta, puede mover la rotación de la tierra más rápida o más lenta. No puede hacer, porque esa autoridad no mora en él, el ser humano jamás. Así que la rotación de la tierra desde el principio de la creación por Dios hasta hoy se continúa con mismo ritmo, con misma velocidad y según, ¿verdad?, la creación de Dios, intocablemente, ¿verdad?, se mueve la tierra según su rotación. 24 horas, ¿verdad?, al día se mueve. Y también gira de la tierra alrededor del sol. Nadie puede manipularla tampoco, tal como Dios hizo esa órbita de la tierra alrededor del sol, ¿verdad? Nadie puede hacer más rápido o lenta tampoco, ¿verdad? Tal como está ya preparada por la creación de Dios, según la ley del universo, y se mueve, ¿verdad? Ni más lenta ni más rápida, según gusto de uno que está montada en la tierra, jamás. Nunca, ¿verdad?, puede manipular esa gira de velocidad de la gira de la Tierra según su órbita, ¿verdad? Tal como Dios mandó. Así, la Tierra gira alrededor del Sol según la ley absoluta universal. Así que al año, ¿verdad? La Tierra gira alrededor del Sol por 3 años, no, 365 días, 6 horas. Ese es el periodo de la gira de la Tierra alrededor del Sol, ¿verdad? Así nadie puede manipular esto, siempre fijo, fijo, fijo queda. Por ejemplo, según gusto de uno, quiere, ¿verdad?, hacer más, girar de la Tierra alrededor de la Tierra más rápidamente. Todo morador de la Tierra se van a morir por frío, ¿verdad? Porque sale su órbita vital, entonces final, en la Tierra se viene ya totalmente congelación. Absolutamente ningún ser humano puede vivir, ninguna vida pueden vivir. Hoy en día ustedes siempre oyen, ¿verdad?, sobre el calentamiento global, por el cual viene ya gran desastre mundial en el mundo, dice, ¿verdad? Una, dos, llena de agua, inundación, otro lado, nada agua, sequía. Y se viene ya por el calentamiento, se viene eh, descongelación de ambos polos, se viene ya
y alzado de nivel del agua del mar. Se viene mucho problema, ¿verdad? Muchos países de isla en diferentes océanos que están, ¿verdad? Y hundiéndose debajo de agua del mar, ¿verdad? Por eso ya cuando sube 1 grado Celsius de temperatura, ¿verdad? En la Tierra se viene el desastre mundial. Así que, ¿verdad? 1 grado Celsius, 1 grado Celsius de temperatura del aire, eso significa desastre mundial y una plaga total en la Tierra. Así que, ¿verdad? No puede ser subida esa temperatura 1 grado más, tal como Dios ahora mantiene el mundo, ¿verdad? Tan agradablemente tiene que estar mantenido, tal como estas 4 estaciones y también y no, el día y noche, y a nivel de la temperatura del aire tiene que ser bien mantenido por causa de tu oxígeno, carbonos, y realmente se observa, ¿verdad? Más calor solar en la Tierra, se viene desastre mundial. Cuando sube 2 grados, 3 grados Celsius, entonces ya incontrolable total, ¿verdad? El mundo, la Tierra absolutamente será destruida de una forma completa. Entonces, ¿cómo uno puede manipular esa velocidad de la rotación de la Tierra? Y también cómo puede, ¿verdad? Manipular y la velocidad de gira de la Tierra alrededor del Sol. No se puede. Pero cuando corre más, con más velocidad de la Tierra alrededor del Sol, la Tierra queda totalmente congelada. Cuando queda la Tierra poco más lenta con su gira alrededor del Sol, ¿verdad? Se viene totalmente incendio por fuego total en la Tierra completamente. Así que en dos opciones, en total opción, ¿verdad? De manipular la Tierra con su velocidad, nadie puede vivir aquí en la Tierra. La Tierra como Dios hizo, ¿verdad? Debe respetar la órbita vital, ni más rápida ni lenta. Tal como Dios mandó con su palabra, la Tierra debe girar alrededor del Sol, ¿verdad? Para mantener la vida aquí en la Tierra permanentemente. Si no, todos se van a morir, absolutamente. Entonces, ni en la criatura, ¿verdad? Ni la criatura hecha por Dios, ni la creación no se toca para nada por ser humano según su gusto, o según su parecer, o según su opinión o necesidad. Tal como Dios mandó, así se respeta, ¿verdad? Realmente la ley natural del universo. Si no, se viene gran peligro contra la vida de uno, ¿verdad? Cuanto más uno debería respetar la palabra de Dios que mueve y manipula, o también, ¿verdad? Constantemente también están como guardando, manteniendo, ¿verdad? Y todas las cosas que están en el universo, ¿verdad? Como Dios hizo el universo como tal está escrito. Génesis capítulo 1. ¿Verdad? Ahí están hablando sobre el 6 días de la creación de Dios y en el séptimo día Dios reposó, dice, ¿verdad? Después que cayó Adán en pecado, hasta el reposo de Dios fue destruido. Porque ya Dios debería trabajar para rescatar al mundo de sus pecados. Por eso está activo en el plan de la salvación para todo el mundo entero, según la predestinación hecha de Dios antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Entre Dios como la Trinidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tal como dice Tito capítulo 1, verso 2, Dios prometió de la vida eterna, ¿verdad? Vida eterna, según la esperanza, ¿sí? Dios prometió, cuando dice, cuando antes de principio de los siglos, así que antes de inicio del tiempo, así antes de la creación del universo, la predestinación fue ya preparada, pero quien activa esa predestinación según el plan de la salvación para todo el mundo por medio de Cristo es el libre albedrío que tiene Adán y Eva, ¿verdad? Como tal, Dios dijo, Génesis capítulo 2, versos 16 y 17, Dios dijo, comerá todo árbol que está en el huerto de Edén, mas no comerá del árbol de la ciencia, bien y del mal. El día que comiese de él, ciertamente tú morirás. Así que Dios firmemente dijo, ¿verdad? A Adán, del
árbol de la ciencia viene del mal, prohibiéndolo total en comer, así que Adán no debería comerlo para que no se cayera en pecado. Pero él tiene siempre libre albedrío, así que el árbol de la ciencia del bien y del mal fue una confirmación total de que Dios ha hecho a Adán según el libre albedrío y Eva también con costilla de Adán, ¿verdad? Mientras ellos no pecaban, sí, siempre está bien tranquilo. Ellos disfrutan toda la bendición que Dios permitió en el huerto de Edén. Ellos viven normalmente con toda felicidad y gozo y alegría y libertad, disfrutando toda la creación hecha por Dios, ellos sin pecado, tal como fue hecho según una imagen de Dios, con su inocencia, con Dios realmente podría caminar, conversar y compartir y tener comunión y toda la bendición divina, toda la bendición natural, toda la bendición corporal, todo realmente estaba en verdad y aplicándose para Adán y Eva. El único ser quien puede en verdad despertar esa predestinación hecha antes del inicio de los siglos y es solamente Adán, ¿verdad? Pues Adán, final, según su libre albedrío, elige la voz de su mujer que ya fue caída en pecado, porque Satanás primero, ¿verdad? Activamente trabajando, convenció a la mujer, diciendo Génesis capítulo 3, versículo 4 y 5. ¿Qué dijo diablo? La serpiente dijo, no moriréis, sino que Dios sabe que el día que comáis de él seréis, como Dios sabiendo del bien y del mal. O sea, fue una tentación muy grande que tocó a Eva, ¿verdad? Entonces, mientras ella estaba sola y oyendo la voz de Satanás, era tan convincente hasta el final comer del fruto prohibido de Dios, el cual es el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Por su desobediencia, Eva cayó en pecado y final arrastrada ella por la intención del diablo, ¿verdad? Llega hasta Adán y ella convence a Adán. Final Adán comió como su mujer el fruto que Dios había dicho que no comiese. Ahí viene ya final maldición en la tierra. Por eso Génesis capítulo 3, versículo 19 dice, Dios dijo al hombre, por cuanto tú obediste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que yo te mandé que no comiese, maldita será la tierra por tu causa. Ahora, por la causa de la desobediencia de Adán, viene la maldición absoluta aquí en la tierra. Por lo cual viene ya gran dolor del corazón de Dios y también Dios ya no reposa más porque viendo a Adán y Eva que están en pecado, que están final destinados para el fuego eterno y no solo ellos, sino tal como dice Romanos 5:12, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ya se viene la maldición absoluta sobre todo el mundo entero, porque cada uno nace ya con el pecado. Y por el pecado toda la vida peca, llevando frutos pecaminosos, como árbol malo, que lleva siempre fruto malo. Final, al morir cortado, se lleva a donde al fuego eterno. Realmente el fuego eterno, antes de la fundación del mundo, antes de la creación del universo, Dios hubo hecho, ¿verdad? Para el diablo y sus ángeles por su rebeldía. Un tercer parte de ángeles se corrompe juntamente con Lucifer y ahí se ve en verdad la decisión sólida de Dios para destruir al diablo, Lucifer y sus ángeles, un tercer parte de ángeles corrompido. Para ello Dios ya hubo preparado el fuego eterno para destruirlo, ¿verdad? Con gran dolor y para quebrantarlo, ¿verdad? Su orgullo y de todo. Así que el fuego eterno no se incluye en la creación de Dios por 6 días de la creación de Dios, tal como dice en el libro Génesis, capítulo 1. Pero siempre existente el fuego eterno antes de la fundación de la tierra, ni el cielo, ni el universo ya existió, ¿verdad? El fuego eterno. Hasta hoy se continúa. Pues el diablo y sus ángeles tienen gran miedo por causa del fuego eterno.
Pero por causa de la desobediencia de Adán, ahí se viene conexión y sujeción de Adán y el mundo entero a Satanás. Por eso Satanás es el que domina sobre el mundo como el príncipe del mundo, el Dios de este siglo. Al final el mundo entero se lleva al fuego eterno, ¿verdad? Por su pecado con que nace y también comete pecado día con día, como tal muerto, entregado a la muerte que es el diablo y se llevan al fuego eterno arrastrado. Entonces Dios, quien ama el mundo, ¿cómo puede reposar viendo ese resultado de seres humanos, amado de Dios, que está yendo al fuego eterno, verdad? Y así Dios no puede aguantar nunca. Por eso se quebró el reposo de Dios por causa de la desobediencia del primer hombre Adán, por lo cual todo el mundo nace bajo dominio de Satanás con el pecado. Por eso, según el plan de Dios, ¿verdad? Para salvar al mundo, ya Dios debería trabajar. Por eso cada vez que Dios trabaja, ¿verdad? Se manifiesta por la Trinidad del Padre, el planeador, el Hijo, el cumplidor, el Espíritu Santo como el testificador, ¿verdad? Ya Dios empieza a trabajar hasta consumación total por la sangre de Cristo. Cristo nacido, santo, limpio, perfecto, ¿verdad? Nunca se contacta con el pecado jamás. Hasta ser tentado por 33 años. Cristo nunca cayó en pecado, ¿verdad? Eres cumplidor perfecto de la ley y lo obediente total ante la presencia del Padre como obediente perfecto y su conducta, su obra perfecta. Por eso se cumple la perfección, santidad y justicia de Dios por Cristo, por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Cristo, ¿verdad? Trabajando duro, pasando gran dolor y pena hasta morir en la cruz, en el lugar de nosotros, para santificarnos y justificarnos y perfeccionarnos por su propia obra, cancelando nuestro pecado por su muerte, derramando la sangre, muriendo, terriblemente bañado en su sangre. Realmente Cristo ya canceló la paga del pecado de todos nosotros y nos llama día con día para llevar al mundo entero, ¿verdad? El reino eterno, haciéndolo al mundo con su sangre, con su evangelio, con su palabra de la salvación perfecta, santificándolo por medio de la fe y lleva al ser humano amado de Dios, rescatándolo del diablo y de la mano de Satanás. Así haciendo justo, ya renacidos, uno ya pueden entrar al reino eterno. Así que, ¿verdad? Desde Génesis hasta Apocalipsis, muy claramente está escrita, ¿verdad? Cómo es el plan de la salvación de Dios para con cada uno de nosotros y cómo uno puede entrar al reino de Dios, cómo puede ser hijo de Dios, cómo puede ser libre, limpio de todos los pecados, cómo puede ser sellado con el Espíritu Santo, uno cómo pueden vencer al mundo, cómo podría en verdad dominar sobre el mundo entero, cómo uno puede llevar una vida santa, limpia, justa, que es la iglesia, cómo vivirá el justo siendo justificado por la fe de Cristo. Mucha cosa, ¿verdad? Sin filtrarse. Realmente está escrita en el libro de Dios, por lo cual inmovible realmente cada mensaje de nuestro Dios. Como nuestro Dios es absolutista, ¿verdad? Nadie puede manipularlo jamás, nadie puede aconsejarlo, porque no hay ningún otro consejero mejor que Dios. Dios es absoluto consejero, admirable, Dios fuerte, Padre poderoso, el Hijo perfecto en cumplir toda la ley y palabra de Dios y testificador también, ¿verdad? Por eso realmente nadie puede ser mayor que el Dios, eres el único, el máximo. Él nos reveló su voluntad en la escritura, en este libro de Dios realmente, ¿verdad? ¿Cuál es el problema de hoy en día? Aunque la palabra de Dios se están hablando de una forma perfecta, como es la voluntad de Dios por la cual uno puede llegar al reino de Dios, pero quiere pervertirla en otras cosas, quiere cambiar la palabra de Dios por otra manera, interpretando por su manera privadamente,
Y final, cualquier interpretación privada, ¿verdad? No se convence con la palabra del Señor porque se choca con, con uno, un verso, otro verso. Así que no pueden encajarse, ¿verdad? En la Biblia, jamás. Así que ninguna doctrina falsa puede acompañarse con la Santa Biblia porque se contradicen. Por eso se nota, ¿verdad? Hoy en día, ¿verdad? Cuántas doctrinas falsas están corriendo en el mundo. La Biblia nunca dice tal cosa, pero la gente cree en ella, según su parecer, según su gusto, según su opinión. Ahí está el gran problema. Así que la naturaleza, ¿verdad? Nunca salen de la palabra de Dios, tal como Dios mandó en el principio del los siglos, ¿verdad? En la creación hasta hoy se continúa, se mantiene. Por eso, el trabajo de nuestro Señor Jesucristo, Él mandó con su palabra, creando todo el universo por 6 días y mantiene con su verbo, con su palabra. Él, aquel, ¿verdad? Verbo que hizo el universo, fue encarnado, nacido en la tierra por medio de Virgen María. Cuando María era virgen antes de juntarse con José, ya fue concebida por el Espíritu Santo y Cristo nace, ¿verdad? Con un cuerpo, pero sin pecado, para cumplir la misión según la voluntad de Dios, para salvar al mundo de todos los pecados. Cristo vino como el verbo encarnado. Por eso, mientras Cristo estaba en el cuerpo, sin, ¿verdad?, movilizar ni un tilde ni un punto de la palabra del Padre, Él cumple una forma perfecta. Hasta la muerte llega, ¿verdad? Según la voluntad de Dios, muerte de la cruz, una forma peor en morir, ¿verdad? Esa es la muerte en la cruz. Cristo se atrevió a morir, siendo aún el mismo Dios glorioso, pero humillado, en humanizado, pero realmente cuando toma la cruz con una obediencia y sujeción absoluta ante la voluntad del Padre. Ahí no dobla Cristo nunca la voluntad del Padre. Usted podría acordarse muy bien, ¿verdad?, de la oración de nuestro Señor Jesucristo en el monte Semaní, antes de ser entregado por su amado discípulo llamado Judas Iscariote. Aunque él era incrédulo, pero Cristo lo amaba. Cristo quería convencerlo a salvar, pero al final Judas no cree en la palabra del Señor, sino en su propio pensamiento se lleva por el engaño del diablo, pero Cristo realmente tenía misericordia de él, quería salvarlo, él no quiso y rechaza y no abre su corazón, ¿verdad? Pero Judas Iscariote era amado de Cristo igual. Pero al final Judas Iscariote, y engañado por el diablo, con 30 piezas de plata, entrega a Cristo, ¿verdad? Cristo sabía que él iba a venir, iba a entregarlo y besándolo también. Por eso Cristo dice, hijo de Jonás, Judas, tú me entregas besándome, dice, tú me entregas a ellos besándome. El beso era, ¿verdad?, como un clave, ¿verdad? Él a quien yo beso, ese es Jesús, lléveselo. Eso era ya entrega, ¿verdad?, de Judas a Cristo en la mano de los soldados romanos para matarlo al final, ¿verdad? Así ocurrió. Pero Cristo puede escapar, pero nunca escapa, porque Cristo se sujeta al Padre, a la voluntad del Padre. Por medio de maldad y rebeldía tan grande de los judíos, Cristo al final termina crucificado, convenciendo ellos, ¿verdad?, a Poncio Pilato, para que Poncio Pilato diera sentencia en pena de muerte, crucificándolo a Cristo. Pero Cristo, sabiendo de todo ese trayecto, Cristo nunca fue escapado jamás, nunca se escapó más bien, ¿verdad? Cristo obedeció a la voluntad del Padre conforme a la palabra del Padre. Así la palabra de Dios tiene que ser bien respetada, como Cristo ejecutó también, ¿verdad? Así debería ser cumplida la palabra en nuestra vida también. Primero, ¿verdad? La voluntad de Dios tiene que averiguarla bien, qué es la voluntad de Dios para poder entrar al reino de Dios. ¿Qué es lo que presenta la Escritura como la voluntad de Dios para que uno pueda entrar en él
reino de Dios. Porque este tema de la vida eterna es principal para todos nosotros. Sí existe el cielo eterno, el reino divino del Padre Dios, y existe el fuego eterno. Entonces, ¿con qué voluntad de Dios uno puede llegar a la vida eterna entrando en el reino de Dios? Realmente necesitamos conocerla, según la Escritura. ¿Por qué según la Escritura debe ser? Tal como usted y yo leímos recientemente, ¿verdad? El Apocalipsis capítulo 22, versos 18 y 19, dice no agregable, no agregable ni quitable tampoco. Tal como está revelada en el libro de Dios, tiene que ser respetada cada palabra, ¿verdad? Inmovible. Entonces uno tiene que conocer qué es lo que está escrita en el libro de Dios como la voluntad de Dios para que uno pueda entrar al reino de Dios. Y luego también uno cómo debería actuar y vivir aquí en la tierra, ¿verdad? Para agradar al Señor también debería estudiar. Porque nuestra existencia no es por nuestra propia voluntad ni decisión de nosotros, sino por el Dios, quien es nuestro creador. Necesitamos conocer cuál es su voluntad en nuestra creación, ¿verdad? Porque nos creó. Necesitamos conocer bien claramente sobre este tema también, para que uno viva con valor como seres humanos. Porque hoy en día se ve gran confusión de valor de seres humanos. Ellos no quieren reconocer la voluntad de Dios ni la palabra de Dios. Ahí cae gran confusión, ¿verdad? Y se viene mucha palabra hueca y filosofía humana y muchas religiones que no se basan en la verdad. Así que se crean muchos dioses falsos, millones dioses falsos se inventan en el mundo, ¿verdad? Por llena de mentiras del diablo. Cualquier cantidad de personas que no están bien arraigadas en la palabra del Señor, sin conocerla bien correctamente, tiene religiosidad. Entonces, según su religiosidad, inventan muchas cosas. Porque seres humanos con libre albedrío y muy creativo. Entonces uno pueden crear miles de cosas. Según la mentira del diablo, ahí viene gran trampa, ¿verdad? Formándose muchas religiones, muchas doctrinas falsas y filosofías huecas. Así, muchas almas caen en la trampa de Satanás. ¿Por qué Dios nos dio, verdad, una brújula perfecta, como la escritura perfecta, el libro perfecto de Dios, para que uno lo respete, ¿verdad? Como una brújula perfecta que indica el norte. Así que la palabra de Dios nos indica para llevarnos hacia Dios siempre. Por eso es importante conocer qué es lo que está escrito en la Biblia. Porque ella es como la revelación perfecta de Dios, ¿verdad? Por eso, y cómo fue escrita, ¿verdad? Esta escritura tal como nosotros hasta hoy en día tenemos, bajo nombre de la Santa Biblia. Aquí dice segunda, ¿verdad? Segunda, el Timoteo, capítulo 3, dice versículo 14, dice, pero persiste tú, así como una forma de echar carta, ¿verdad? Pablo hacía a su hijo espiritual, amado y llamado Timoteo, ¿verdad? No, como eh, Timoteo, ¿verdad? Timoteo sería así, verso 14, se escribe así, ¿verdad? Pero persiste tú, Timoteo, en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las consagradas escrituras, las cuales te puedan hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, así dice. Pues el primer propósito de esa inspiración del Espíritu Santo, formando esa escritura, consagrada escritura, es, ¿verdad?
para nuestra salvación, dice. Haciéndonos sabios, dice, para la salvación, que es por la fe en Cristo Jesús. Primer propósito. Segunda propósito, ¿qué sería? Segundo propósito, ¿verdad? Sería fin del hombre de Dios. El hombre de Dios significa ya salvado, justificado, limpiado, sellado del Espíritu Santo, pertenecido a Dios, ya se nombra tal como el hombre de Dios, ¿verdad? Sea perfecto, dice, enteramente, en toda área, ¿verdad? Enteramente preparado para toda buena obra, para toda buena obra. Buena obra significa ya pensando contra tentación de Satanás y contra su naturaleza pecaminosa y contra el espíritu inmundo que es el diablo. Así, por medio de, ¿verdad?, victoria que lleva uno con Dios, uno puede llevar buenas obras también, ¿verdad? Por eso las buenas obras es para los justos, santos, limpios, no para pecadores. ¿Cuál es, verdad, caos que hoy en día pasan a nivel de doctrina falsificadas por el diablo, verdad? Y pero enseñada por muchos predicadores equivocados, pastores y equivocados. Por obra uno ya busca la salvación, está mal, porque ningún pecador puede ofrecer buena obra que Dios quiere ver, porque siendo pecador ya está bien preparado para pecar, no para llevar una vida justa, santa, limpia. Nunca ocurre esta cosa. Siendo pecador, árbol malo, está listo para llevar fruto malo únicamente. Así que siendo pecador no es apto para buenas obras. Solamente los santos sí están, ya son aptos para buenas obras. Por eso Dios busca a los justos buenas obras. A los pecadores no busca ninguna buenas obras. Solo Dios busca a los pecadores que oigan el evangelio para formación de la fe verdadera basada en él, en la palabra de Dios, ¿verdad? Como dice el libro Romanos, capítulo 10, verso 17, dice, la fe es por el oír, el cual es por la palabra de Dios. La fe es por el oír, dice. La fe es por el oír. Sin oír no hay fe. Pero oyendo sí pueden ver la fe. Así que la fe es por el oír. El oír es por la palabra de Dios. No oír cualquier doctrina. No oír cualquier enseñanza. No oír cualquier verdad y cosa del mundo o cosa de hombre, sino la palabra legítima de Dios debería oír, tal como está escrita en la Santa Biblia, en las consagradas escrituras, en el libro perfecto que ya Dios nos ha dado, bajo nombre de la Santa Biblia. ¿Por qué? En ella toda la cosa está escrita, ¿verdad? Para salvar al mundo entero y también y al hombre de Dios, ¿verdad? Y prepara para que estén bien preparados internamente, ¿verdad? Para las buenas obras, dice. La escritura, tal como está escrita en la Santa Biblia, tiene gran, pero autoridad tiene. Ese no es manipulable, no es ligeramente tomar esa cuestión de la escritura. Realmente, seriamente debería tomar. Tal como está escrita, ¿verdad? En la Biblia, en la consagrada escritura, en el libro de Dios, la historia humana se mueve 100%. Y toda la profecía, tal como está escrita hasta hoy, se ha cumplido según su tiempo, ¿verdad? Y también cada historia, ¿verdad? Pasada que está bien escondida, la Biblia la declara. Por ejemplo, Arca de Noé. Mucha gente se confunde en esto, es mito o realidad. La Biblia, ¿verdad? Dice sobre Arca de Noé, sobre diluvio universal, sobre Noé y su familia que fueron salvados por agua y viene destrucción total de seres humanos debajo de agua, ¿verdad? Toda la cosa tal como está escrita en la Biblia son reales, por lo cual son verdad. La Biblia dice, ¿verdad? ¿Dónde aterrizó el arca de Noé? Sobre los montes de Ararat. Hoy en día, ¿verdad? Por el avance de la ciencia y técnica, y también hasta se encuentra el nombramiento del monte de Ararat en el mapa mundial. Ahí investigando, ¿verdad? Por satélite, y los científicos final descubre, científico y arqueólogo, ¿verdad? Descubre dónde está el arca de Noé, sobre el monte de Ararat, tal como la Biblia indica, como Génesis capítulo
8, verso 4 dice, ¿dónde está ubicado el arca de Noé? Sobre los montes de Ararat. Pero en el mapa mundial se encuentra el monte de Ararat, ¿verdad? Altura de casi 5.000 metros de superficie del mar. Exactamente se encuentra el arca de Noé congelado, pasando casi 5.000 años, ¿verdad? Se quedan bien conservados. Así que lo que está escrito en la Biblia nunca puede ser mencionado como mitología jamás. Por la ignorancia de uno pueden decir eso. Todo lo que está escrito en la Biblia son real, por lo cual son verdad. Por eso temible es esto. ¿Dónde está la medida con la cual Dios juzgue al mundo entero en el día del juicio final? Está escrita en la Biblia. Por eso hoy en día, ya teniendo la Biblia, la medida bien revelada con la cual Dios va a usar en el día del juicio final, uno ya puede autojuzgar. Si uno muere, ¿a dónde va? Ya uno mismo ya sabe a dónde va a ir, al cielo, al fuego. Será glorificado o condenado. Será sentado en la boda del Cordero de Dios, o estará de pie ante del juicio, ante el trono blanco de Dios para ser juzgado. Uno mismo ya puede autojuzgar. ¿Por qué? Perfecto libro de Dios nos habla. Esa medida, ¿verdad? Nunca se va a cambiar, nunca se va eh, en envejecerse tampoco. Tal como está escrito en la Biblia, 100% se va a cumplir y será tomado en la mano de Dios para hasta el día del juicio final. Por eso está escrito en el libro San Mateo capítulo 24, verso 35. Los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Así que el universo un día desaparece, pero el libro de Dios nunca desaparece. Un día habrá todo lo que se ven y ni se ven, ¿verdad? Pero estando en el universo entero, todas galaxias y estrellas, incluso la Tierra total y el Sol, desaparecerán como nada. Pero ni un tilde ni un punto de la palabra tal como está escrita en el libro, en la Santa Biblia, jamás desaparecerá. Por eso la palabra de Dios, más que el universo, la palabra de Dios, ¿verdad? Tiene una autoridad absoluta tiene, ¿verdad? Como la palabra de Dios, que sustentan todas las cosas del universo, ¿verdad? Como dice Hebreo capítulo 1, hablando sobre, ¿verdad? El trabajo de la palabra de Dios, como dice aquí, Hebreo capítulo 1, dice, verso 1, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres o los profetas. Está hablando, sí, tiempo antiguo, que Dios hablaba de muchas maneras, en otro tiempo muchas maneras, ¿verdad? Antes de formación del libro, el perfecto libro de Dios, Dios manifestaba por los ángeles, hablaba por los ángeles, por su sueño, por visión, o Dios mismo se manifestaba, ¿verdad? En forma de ser humano, y una otra forma Dios estaba hablando, ¿verdad? Pero final, ya cuando vino Jesucristo hace 12.000 años, verso 2 dice, en estos posteriores días, ya cuando Cristo vino aquí en la tierra, ya bíblicamente cuenta como posterior día. Hoy en día, como dice, no es posterior día, el fin de posterior día. Estamos en el tiempo final de los posteriores días, ¿verdad? Estamos ya cerquísima con la segunda venida de Cristo. Pero cuando Cristo vino en su primera venida, ya inició el primer día, o como inicio de postero día, ¿verdad? Esto es lo que dice Hebreo capítulo 9, ¿verdad? Un poco vamos a tocar este punto para que no se confunda, ¿verdad? Hebreos capítulo 9. Versículo 26 dice, ¿verdad? De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de medio el pecado.
Por eso Cristo vino para quitar el pecado del mundo una vez para siempre. Cristo manifestó, dice, ¿verdad? En la consumación de los siglos. Así que sinónimo de la consumación de los siglos es los postreros días, ¿verdad? Los postreros días. Por eso Hebreo capítulo 9, versículo 26, así expresa el tiempo en que Cristo vino como la consumación de los siglos. Pero Hebreo capítulo 1 y dice, expresando una manera, ¿verdad? Como un vocabulario diferente, pero indicando misma cosa. Verso 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Cuál es el Hijo? Aquel verbo que fue hecho carne, ¿verdad? Nacido, humanizado, encarnado por medio de concepción del Espíritu Santo y usando la matriz de una virgen llamada María, ¿verdad? Por eso en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Cuando Dios hizo el universo, ¿por medio de quién hizo? Por medio de su Hijo llamado el Verbo. San Juan dice, ¿no? San Juan capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Quién es el Dios? El verbo era Dios, dice, ¿verdad? Por eso la Trinidad, no tres dioses, la Trinidad, único Dios. Solo Dios cuando siempre trabaja manifiesto en su obra, ¿verdad? Se manifiesta por la Trinidad. Mucha gente que no tiene Espíritu Santo, ¿verdad? Se confunden mucho, ¿verdad? En este punto. ¿Cuántos son dioses? ¿Tres o uno? Entonces unitario no es. O trinitario, ¿qué es esto? Ahí se viene confusión. No se confundan. Dios es el único siempre. Pero cuando Él trabaja en la creación y en la salvación, en cada vez que Él lleva su obra según su plan, siempre se manifiesta Dios por la Trinidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, como el planificador, el Padre, el cumplidor, el Hijo, el testificador, el Espíritu Santo. Siempre por trinitario, sí, siempre Dios se manifiesta, pero Dios es el único Dios, ¿verdad? Usted viendo el sol, siempre único, pero el sol tiene, ¿verdad? Calor y la luz y poder, efecto en blanqueador también, ¿verdad? El mismo sol tiene tres funciones. Uno puede ser, ¿verdad? En su casa puede ser marido de una mujer, padre de los hijos. Y también en su trabajo puede ser, ¿verdad? Jefe o empleado. Aún siendo una única persona, pero se manifiesta, ¿verdad? Dependiendo de su ubicación y su funcionamiento y se nombra diferente. Así Dios es el único. Cuando se manifiesta en su creación, en su salvación para todo el mundo entero, Dios es Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así puede entender, ¿verdad? Por eso, el verbo que es Hijo Jesús, ¿verdad? Aquí el verbo que fue hecho carne es Cristo mismo. Así que Cristo es el verbo mismo. El verbo es el Dios, el mismo Dios también, ¿verdad? Así, y por ser Dios el verbo, ¿qué dice? Verso San Juan capítulo 1, verso 1. En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. ¿Qué ocurrió en el principio? La creación, ¿verdad? El verbo, Jesucristo mismo, ¿verdad? Era en el principio con Dios y todas las cosas por él fueron hechas. Toda la creación, toda la criatura fueron hechas por el verbo. Sin el verbo, nada de lo que ha sido fue hecho, dice. Nada, sin él, nada de lo ha sido hecho fue hecho. Así que sin el verbo no fue hecho nada. Única cosa que fue hecha sin el verbo, sin palabra de Dios, es el pecado. Dios nunca mandó que peque a Adán, pero Adán pecó por su libre albedrío, o más bien mal uso del libre albedrío, siguiendo la mentira del diablo, él pecó. El pecado no fue mandado por la palabra de Dios, por el verbo. Por él, ¿verdad? Por la desobediencia, según mal uso del libre albedrío de Adán, conforme a la mentira, ahí nace el pecado. Por eso el pecado no fue producto del verbo, sino producto de la mentira del diablo y la desobediencia de Adán.
Por eso el verbo tiene una autoridad absoluta. Todas las cosas fueron hechas por él. Pues ahora ya Adán cayó en pecado. El verbo tiene que resolver esto. El Dios tiene que resolver esto. Por eso viene aflicción de Cristo, muerte de Cristo en la cruz. Como el Cordero de Dios, Cristo fue 12 veces bautizado en el río Jordán cuando él tenía 30 años, tal como dice San Juan capítulo 1, verso 29. El día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién es el Cordero de Dios? El mismo verbo que había hecho el universo, como dice primera Juan capítulo 1, verso 14. Y aquel verbo, aquel que aparece, ¿verdad? San Juan capítulo 1, verso 1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Aquel verbo que hizo el universo por 6 días fue hecho carne. Verso 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de la verdad. Cristo es aquel verbo que había hecho universo, ¿verdad? Y fue hecho en la carne, encarnado Cristo. ¿Con qué fin? Sin derramamiento de la sangre no hay redención. La paga del pecado del mundo, la paga del pecado es la muerte. Hoy en día, ¿verdad? Mucha gente sin vergüenza están pidiendo perdón ante Dios, ¿verdad? Señor, yo pequé, perdónenme. ¿Con qué cara pueden pedir así? Señor ya nos dijo, ya repetidamente dice, ¿verdad? En el Antiguo Testamento dice, sin derramamiento de la sangre no hay redención. En el Nuevo Testamento, Señor dice, la paga del pecado es la muerte, dice. Sin cancelación del pecado, ¿cómo pueden pedir perdón? Esto es algo parecido, o peor que este caso, más bien. Un deudor de, como supongamos, 50 millones colones, ¿verdad? Con el Banco de Costa Rica o Banco Nacional o cualquier banco que se encuentra aquí en Costa Rica. Debido uno, ¿verdad? Endeudados 50 millones colones de la deuda, como que no tiene trabajo. Uno llama por teléfono, dice al banquero, señor banquero, yo no tengo más trabajo, no puedo generar más dinero, por favor, perdóneme mi deuda, 50 millones colones, por favor. Todo el día llamando por teléfono pide perdón de su deuda, 50 millones colones. ¿Qué va a decir el banquero a ese deudor? Ah, claro que sí. Usted pide perdón, ya está perdonado. ¿Algún banquero va a decir esto? Ninguno. Va a exigir que busque trabajo y pague. Mientras usted no paga, se va a aumentar más interés. Se va a ser más pesada su deuda, así va a decir. Ni el hombre, ¿verdad? Perdonaría. Pero Dios es el verbo, Dios es ¿verdad? Palabra tal como está escrita en la Biblia. Así Dios no pierde ni un tilde ni un punto. Él busca cada cosa según su escritura al mundo entero. ¿Cómo imagina uno que Dios me perdona cada vez que yo pido perdón? ¿Dónde dice esto en la Biblia? ¿Cuál verbo dijo esto? ¿Cuándo dijo ese el verbo esa cosa? Es un invento total, la mentira total del diablo. Pero mucha gente tiene fe en esa doctrina mentirosa. Ahí entrega su alma. ¿A dónde va su alma? Según esa mentira diabólica, para el fuego eterno. Algo muy serio está pasando hoy en día, pero muy generalizada esa mentira en el medio de verdad muchas congregaciones y denominaciones, según ellos cristianas, ¿verdad? Pero nada que ver con cristianismo verdadero, jamás. ¿Por qué? Cada cristiano verdadero realmente respeta la palabra de Dios. Está basado total en la palabra de Dios, si no, no se mueve. Ni un dedo, ni un tilde, ni un punto. No se mueve para nada. Por eso la Biblia tiene absoluta verdad, autoridad en este punto. No puede ser perdida nunca, ni un tilde, ni un punto, sea una cosa que está escrita ya en el libro. Nadie puede agregar más, nadie puede quitar más. Si el Señor dice, la paga del pecado es la muerte, es muerte. No pueden pedir perdón por su pecado. Usted tiene que morir ya para cancelación del pecado
y luego, ¿verdad? ¿A dónde va? Al fuego eterno. Eso es el resultado de ser pecador. Pero el Señor abrió, ¿verdad? Una abertura, ¿verdad? Según amor de Dios, existe redención en la Biblia. ¿Qué significa redención? Cristo es nuestro redentor, así dice también, ¿verdad? Cristo es el mediador entre Dios Santo y nosotros. Cristo vino como el verbo encarnado. ¿Para qué vino? San Mateo capítulo 1, verso 21 dice, y dará a luz un hijo, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Cristo vino según esa abertura, según amor verdadero de Dios, como dice San Juan 3, verso 16, de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Cristo vino hace 2000 años como nuestro redentor, ¿verdad? Cristo nos redimió, ¿verdad? Según su amor tan grande y profundo y amplio. ¿Qué significa redención? Uno tiene deuda, pero no puede cancelarla a su acreedor, por lo cual tiene que ser castigado. Entonces uno que ama a él, ¿verdad? No aguanta que sea este deudor castigado. Por eso él es redentor, amigo puede ser, padre puede ser, ¿verdad? O sea, uno que lo ama tanto, ya redime a él, pagando la deuda en el lugar de él. El redentor, ¿verdad? Al creador. Y lo libera, cancelando, no pidiendo jamás, cancelando únicamente. Por eso, un pecador muere por su pecado y luego se va al fuego eterno. O uno que no tiene ningún pecado, no tiene por qué morir, ¿verdad? Cargando el pecado de ese hombre pecador y muere. Y cancelando la paz del pecado de él, ese pecador, uno muriendo y elimina, ¿verdad? Todo el pecado y condenación y culpabilidad. Él sí tiene poder, salen, ¿verdad? Totalmente de esa deuda. Por eso, pagando, cancelando la deuda, uno mantiene libertad porque tiene suficiente poder, ¿verdad? Único quien muere por la cancelación del pecado del mundo entero y resucita. Solo Cristo, solo Dios puede hacer eso. Por eso Dios, quien nos amó, Él vino hace 2000 años encarnado, porque necesita un cuerpo como envase limpio y vacío y dispuesto para cargar nuestro pecado encima de Él. ¿Cuál? El cuerpo de Cristo. Por este propósito, Cristo necesitaba un cuerpo, ¿verdad? Como envase de aportar nuestro pecado en Él, para llevarlo al monte Calvario y crucificándolo. Con su muerte termina el pecado del mundo entero. Bañado en su sangre, Cristo murió final. Por lo cual viene el resultado tan hermoso y lindo que está escrito, como está escrito en Hebreo capítulo 9, verso 12, ¿verdad? Capítulo 9, Hebreo capítulo 9, verso 12. No por sangre de macho cabrío, ni de becerro, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Eterna redención. Fue hecha por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Hebreo 10, verso 10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Pues ahí se presenta el cuerpo de Cristo como envase aportador de nuestro pecado, como el Cordero de Dios, ¿verdad? En el río Jordán, bautizado por Juan Bautista, fue predicado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo cargando el pecado del mundo, ¿a dónde lleva? En la monte Calvario, no en la cruz del monte Calvario. Cristo ya al final muriendo, canceló una vez para siempre la paga del pecado del mundo, una vez para siempre. Por lo cual el Padre Dios borró su memoria de nuestro pecado. Por eso el Espíritu Santo nos atestigua diciendo, Hebreo capítulo 10, verso 17, añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Por lo cual viene ya el resultado, pues, donde haya remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Verso 18, siguiendo 17 de Hebreo, capítulo 10, habla así. Ya no hay más ofrenda por el pecado. Así Dios
una vez para siempre nos canceló, nos redimió en el lugar de ustedes que deberían morir bien terriblemente, ¿verdad? Así, crucificado, bañado en su sangre. También ustedes deberían morir tan cruelmente así, porque es digno de morir así por ser pecador y luego ser quemado en el fuego para siempre. Y yo también, ¿verdad? Así el mundo entero es digno de ser castigado y castigado, quemado eternamente en el medio del fuego. Porque nosotros, pagando, cancelando nuestro pecado, después nos lleva, ¿verdad? Esa condenación hasta donde al fuego eterno. Pero único quien puede resucitar debe morir Cristo. Por eso el mismo Dios se atrevió a llegar encarnado. Con 30 años quitó nuestro pecado como Cordero de Dios. Con 33 años fue al Monte Calvario para cancelación total por todo nuestro pecado cargado en su cuerpo. Él murió. Al tercer día, Cristo resucitó, porque eres Él la vida y la resurrección. Aunque ya canceló ya con su muerte, pudo resucitar para nuestra justificación, ¿verdad? Tal cosa está escrita en la Biblia. Al final la Biblia dice, el que cree por su fe, que es contada por justicia, ya puede entrar al cielo. Romanos capítulo 4, verso 5. Si uno no cree por su incredulidad, por no aceptar esta, este verdadero amor de Dios hasta cancelar nuestro pecado una vez para siempre con su muerte, por su rechazo, ¿a dónde va? Final hasta el fuego eterno, uno cae. Uno que aún confiesa ante Dios como pecadores, significa que no están todavía conectados con esta verdad. Dice la Biblia, conoceréis la verdad os hará libre. ¿Por qué no está libre? No está conectado de la verdad, liberadora, limpiadora, salvadora, por lo cual uno aún está atado de su pecado. Sea quien sea con su pecado, nadie puede entrar al cielo. Por eso esa autoridad está en el libro de Dios, en la escritura consagrada de Dios, ¿verdad? Por eso San Juan, capítulo 12, ¿verdad? Versículo 48 dice, San Juan capítulo 12, verso 48 dice así, ¿verdad? El que me rechaza y no recibe mis palabras, principalmente el Evangelio, ¿verdad? Para transformación de corazón de uno, para ser libre, limpio, santificado, justificado, sería palabra del Evangelio, ¿verdad? No recibe mis palabras, tiene quien le juzgue la palabra que he hablado. Además del Evangelio, ¿verdad? Mucha palabra tal como está escrita en el libro perfecto de Dios y hablan uno que no cree en el Evangelio, ¿qué es lo que espera? La Biblia dice, ¿eh? Por eso toda la palabra que Dios, Cristo ha hablado, ella le juzgará en el día postrero, según tal como está escrito en la Biblia. Por eso Dios no va a cambiar nada medida con la cual juzgue al mundo entero. Él, ¿verdad? Ya estableció su norma, una escritura tal como está revelada en el libro de Dios. Por eso uno ya puede autojuzgar según esa medida hecha y revelada en la Biblia, en el libro perfecto de Dios, uno mismo ya sabe a dónde va, al cielo o al fuego. ¿Qué dice? San Mateo capítulo 13, verso 43 dice, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Quién van a resplandecer en el reino de Dios? Solamente los justos. ¿Qué tipo de justos? Los justos como Dios, los santos como Dios, los perfectos como Dios por la fe, ¿verdad? Ellos sí resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Al contrario, todos los pecadores, sea quien sea, siendo pecadores bajo la culpabilidad y condenación, está listo para el fuego eterno. Eso es lo que dice la Biblia, el libro perfecto de Dios. Es intocable, inmanipulable. Por eso uno que no alcanza esta salvación perfecta, la santidad perfecta, que Cristo ya nos ha revelado en la Biblia, ¿verdad? Uno debería ya investigar, profundizando, encontrando con la iglesia verdadera. No cualquier pastor nos sirve, ¿eh? Muchos pastores que son ciegos no van a enseñar nunca el camino de la luz, camino de la salvación.
cualquier cantidad de iglesias o denominaciones, congregaciones, bajo la condenación, siendo iglesia falsa, congregación falsa, nunca pueden presentar este camino correcto, jamás. Si uno quiere encontrar este camino de la vida eterna, tiene que encontrar sí o sí la iglesia santa verdadera y pastores verdaderos que son ya libres del pecado, sellados del Espíritu Santo, autorizados por Dios que prediquen la verdad. O los justos que ya son renacidos, sellados del Espíritu Santo, que conocen bien el camino de la salvación, tienen que oírlo con ellos. Solo no puede llegar, orando no, solo leyendo la Biblia tampoco puede entender bien. Escuchando muchos pastores equivocados como ciegos, tal como dice el libro de San Mateo, el ciego guía a otro ciego, todos caen en el hoyo. ¿Qué es el hoyo? El fuego eterno. Así que el que guía a ese ciego, el otro que es guiado por el ciego, también ciego, los dos caen en el hoyo. Por eso los que son bendecidos verdaderos, los que encuentran con la iglesia santa, renacida y verdadera, y encuentran también los pastores o justo renacidos, oyen con ellos con corazón humilde para profundizar qué es lo que Dios dice en la escritura como el camino de la salvación eterna. Bendito sea, ¿verdad? Ellos que encuentran este camino de la salvación por la predicación de los santos justos renacidos. Eso es lo que dice la Biblia. Por eso, San Mateo capítulo 10, verso 40, ¿qué dice? El que recibe a vosotros, enviado de Cristo, la iglesia de Cristo, los pastores o justos renacidos ya, ¿verdad? El que recibe a vosotros, a mí me recibe. Y el que recibe a mí, recibe al que me envió. Dice. La autoridad de Dios, la autoridad de Dios está en Cristo. Esa autoridad que mora en Cristo está en su iglesia, en su santo, en el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Por eso, San Juan capítulo 20, verso 21 dice, Jesús dijo, pasa a vosotros, como mi Padre me envió, así os envío, ¿a dónde? Con esa autoridad, misma autoridad del Padre a Cristo. Cristo con esa autoridad manda a sus apóstoles, a su iglesia, a su santo, a su justo hoy en día, ¿verdad? ¿A dónde envía? Al mundo para salvar. Así Dios trabaja, por esta ¿verdad? Ruta, por esta línea Dios trabaja. Eso es lo que dice la escritura consagrada de Dios. Por eso mucha, pero mucha cosa, tal como está escrita en la Biblia, no se mueve, ni un tilde ni un punto. Tal como el verbo hizo el universo según palabra de Dios se mueve y sostiene, ¿verdad? Así nuestra vida o nuestra área espiritual también no se mueve ni un tilde ni un punto de lo que está escrito ya en la Biblia. Por eso aquel verbo es el que nos presenta el camino de nuestra salvación perfecta. Como tal está escrito en Hebreo capítulo 1, ¿verdad? ¿Qué dice? Verso 3, el cual, el verbo, ¿verdad? El Hijo Jesucristo, aquel verbo que fue hecho carne, Cristo, el cual, como el verbo, ¿verdad? Siendo el plandor de su gloria. Hebreo capítulo 1, verso 3, otra vez leo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, dice. Por eso, como verdad, la palabra de Dios sostiene todas las cosas del universo. Así se encarga, ¿verdad? La purificación de nuestro pecado por medio de sí mismo. ¿Quién? El verbo, palabra de Dios. Así la palabra de Dios, poderosa, ¿verdad? Mantiene el universo total, sosteniéndola perfectamente y purifica nuestro pecado. Según su palabra únicamente, ¿eh? Según su evangelio únicamente. Por eso la Santa Biblia nos presenta sobre el efecto del evangelio, tal como dice el libro Romano capítulo 1, verso 16,
porque no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, judío primeramente y también al griego. En el evangelio se revela la justicia de Dios por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe. Gracias. El evangelio, la palabra de verdad, la palabra de nuestra salvación. Es el evangelio, es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Así el mismo verbo sostiene todo. Así que la palabra poderosa de Dios sostiene todas las cosas del universo y purifica nuestros pecados. En ese no cabe ninguna mentira. Único poder de la salvación que Dios nos ofreció según su escritura, según su palabra, según el verbo, es el evangelio de Cristo. Otra vez yo comparto así, ¿verdad? Inmanipulable es la escritura de Dios. Sométese, tal como está escrita en la Biblia. Ahí está vida eterna. Pero de esto no puede haber nada, solo mentira. ¿No? Sí. Entonces hoy, por el tiempo, hasta aquí, vamos a compartir, vamos a orar. Señor, muchas gracias por darnos su gran bendición y misericordia a cada uno de nosotros por medio de la escritura, tal como está revelada en el perfecto libro de Dios. Ya conocemos, Señor, que Dios mantiene toda la palabra que ya está escrito en el libro perfecto de Dios, el universo completo. Y también mismo verbo, palabra de Dios, y nos purifica también, como nos purificó ya con su evangelio una vez para siempre, y así busca más almas para purificarla conforme a su palabra poderosa, las cuales son perfectas, Señor. Así que cada uno que se someten a la palabra de Dios con corazón sujeto y arrepentido ante Dios, realmente pueden alcanzar esa vida eterna por la justicia de Dios que se manifiesta en el Evangelio de Cristo, el cual está bien claramente descubierto y revelado en la consagrada escritura en el libro perfecto de Dios, Señor. Así que bendiga a todo nuestro alrededor para que prontamente vuelvan a Cristo siendo salvos y bendiga a todos nuestros hermanos que estén bien activos en compartir este evangelio grandísimo para rescatar a todo nuestro amado y conocido y desconocido también. Gracias, Señor, por todo y muchas gracias, Señor, por darnos su Santa Biblia a nosotros. La amamos y la seguimos y la predicaremos, Señor, hasta que venga nuestro Señor Jesucristo para muchas almas amadas de Cristo sin cesar. Ayúdanos, Señor, con su poder, día con día, a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por todo y dejamos todo en las manos suyas y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sí, muchas gracias por sus participaciones. Entonces hoy hasta aquí vamos a compartir. Muchos saludos a toda su familia. Sí, hasta luego.